Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy, viernes 29 de noviembre. Bolivia recibió un premio por su lucha contra la desigualdad de género otorgado por el Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, reunido en su cumbre anual en Bruselas. El premio fue recibido por la presidenta del Senado de Bolivia, Gabriela Montaño, quien afirmó que Bolivia tiene hoy una participación muy importante de mujeres en los espacios de toma de decisión gracias a un proceso de cambio profundo de nuestra Constitución y de la mano de alianzas muy importantes con las organizaciones sociales y con los pueblos indígenas, declaró AF. Nuestro país ocupa el puesto de 30 de 135 países en materia de reducción de la brecha de género. Montaño agradeció el reconocimiento a las mujeres bolivianas, dedicó el premio al presidente Morales y afirmó que es necesario profundizar en los cambios para cerrar del todo la brecha de género y apostó no solo por legislar, sino también por utilizar la educación como arma fundamental. Como noticia les contamos que la oposición continúa sellando sus alianzas para enfrentar las elecciones del 2014. El Partido Verde de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo firmaron este jueves un acuerdo político e invitaron a los ciudadanos respetuosos de la naturaleza y del medio ambiente y quienes se identifiquen con el respeto a la madre tierra a sumarse a su proyecto que enfrentará al MAS y ofrece una alternativa dentro de un modelo de desarrollo sostenible. La representante del Partido Verde, Margot Soria Saravia, afirmó que este movimiento es respaldado por instituciones y organizaciones no gubernamentales comprometidas con las corrientes ecologistas de Europa y los Estados Unidos, cuyos representantes llegaron a la firma del acuerdo político con representantes del CONAMAC. Como noticia les contamos que la Policía Antidrogas de Bolivia incautó desde enero hasta mediados de noviembre un total de 18,8 toneladas de pasta y clorhidrato de cocaína, informó el Viceministerio de Defensa Social. La cifra contrasta con las 36 toneladas de cocaína decomisadas en 2012, según datos oficiales. En Bolivia también se erradicó este año 10.591 hectáreas de coca, materia prima para fabricar cocaína, según informó el gobierno. La cifra se acerca a los 11.043 hectáreas eliminadas el año pasado. Según las Naciones Unidas, en Bolivia hay 25.300 hectáreas de coca, de las cuales el gobierno boliviano reconoce que solo unas 14.700 son útiles para fines legales ancestrales. Como noticia les contamos que los avasallamientos continúan en Santa Cruz. Esta vez en la zona del municipio de La Guardia, una familia finlandesa denunció que 34 hectáreas de sus tierras fueron tomadas desde el pasado lunes 18 de noviembre. Un grupo de más de 200 personas están asentadas en los predios que colindan con la urbanización El Fuerte y aseguran que no abandonarán los terrenos porque los consideran ociosos. Los dirigentes cívicos exigieron reacción inmediata del Ministerio Público. La familia de propietarios de las tierras se dedican a la producción de leche y aseguran que debido a esta toma no pueden continuar su trabajo. La abogada de los afectados aseguró que los avasalladores coparon reservas forestales. Y con más información, el Estado controla el 38% de la economía con las nacionalizaciones de empresas en los sectores estratégicos gracias a su política aplicada desde el 2006, según explicó el vicepresidente Álvaro García Linera en una exposición sobre el modelo económico boliviano en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Antes de que llegáramos nosotros, el Estado se hacía cargo de un 15% del Producto Interno Bruto. Hoy el Estado se hace cargo de cerca de 38 o 39%, dijo García Linera. Las empresas claves de la economía que generan ganancia se estatizaron en forma selectiva, por lo que no hay ningún afán de nacionalizar todas las privadas, afirmó el vicepresidente. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86,
Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.33. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Die Strongers está decidido a ser puntero del torneo y no se despega de Bolívar y San José. Ayer subió a 33 puntos en la tabla de posiciones, luego de vencer a Sport Boys por 2-1. Los goles de los Tigres fueron anotados por Daniel Chávez a los 24 minutos y Melvin Solís a los 58 minutos. Los guarneños anotaron con Jorge Céspedes a los 37 minutos. Con este resultado, Sport Boys queda 10º en la tabla de posiciones con apenas 19 puntos. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.